Hola, soy Gilberto, tu narrador esta noche. Antes de comenzar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que una simple historia puede cambiar la forma en que percibes la noche? Prepárate para historias que te mantendrán al filo entre el misterio y la calma. Cierra los ojos, respira hondo, y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Ahora sí, vamos con la primera historia. Te prometo que no querrás perderte ni un segundo. La primera vez que noté algo extraño fue un martes por la tarde. El cielo sobre la estación de tren de Valdivia tenía ese tono gris plomizo que parece absorber todos los sonidos, dejando solo un silencio denso y pegajoso, tan espeso que casi podía cortarse con un cuchillo. Acababa de llegar a esta pequeña ciudad del sur de Chile para trabajar como fotógrafo freelance en un proyecto documental sobre pueblos olvidados. Mi objetivo era capturar la esencia de los lugares que el tiempo parecía haber abandonado, esos rincones donde la memoria se adhiere a las paredes como una segunda piel. El proyecto había surgido después de años de documentar paisajes urbanos, de buscar historias ocultas entre edificios y callejuelas. Pero Valdivia sería diferente, aunque en ese momento no podía imaginar cuánto. El paisaje era único. Antiguos vagones oxidados se alineaban como gigantes dormidos, testigos silenciosos de décadas de historia ferroviaria. Los rieles, cubiertos de vegetación, parecían fundirse con la tierra, como si la naturaleza estuviera poco a poco reclamando lo que alguna vez fue un símbolo de progreso y conexión. Mis manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el objetivo de mi cámara. No de frío, sino de una extraña anticipación que no lograba comprender. Llevaba años documentando lugares abandonados, pero este sitio era diferente. Había algo en el ambiente, un peso invisible que parecía susurrar historias olvidadas. El primer indicio fue una fotografía que tomé en la antigua estación ferroviaria. Al revelarla en mi pequeño apartamento, iluminado apenas por la luz rojiza de mi cuarto oscuro, noté algo que no había visto antes. Entre las sombras de los vagones oxidados, había una silueta borrosa. No era nítida, pero algo en ella me resultaba inquietantemente familiar, como un recuerdo que se resiste a tomar forma completa. María, la dueña del hostal donde me hospedaba, era una mujer de unos 60 años, con ojos que parecían guardar más secretos de los que revelaban. Su mirada era como un libro antiguo con páginas pegadas, con historias que nadie se atrevía a desentrañar. Cuando le mostré la foto, su mirada se tornó esquiva. Los antiguos ferrocarriles tienen muchas historias, dijo sin mirarme directamente, algunas mejor olvidadas, joven. Hay recuerdos que prefieren permanecer en las sombras. Esa noche, los sonidos de la ciudad parecían diferentes. No era el típico murmullo urbano, sino algo más sutil. Como si cada ruido tuviera un eco contenido, una vibración que no terminaba de disiparse. Los murmullos parecían provenir de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. El viento susurraba entre los vagones abandonados, contando historias que nadie quería escuchar. Al día siguiente, mientras exploraba los alrededores de la estación, conocí a Ernesto, un antiguo trabajador ferroviario. Sus manos rugosas temblaban ligeramente cuando le pregunté sobre la historia del lugar. Las arrugas de su rostro eran como mapas de una geografía olvidada, cada línea contando una historia silenciosa. Hay zonas donde la memoria no descansa, me dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro, zonas donde lo sucedido sigue resonando, como un eco que nunca termina de desvanecerse. Me habló de un accidente antiguo, de un tren que desapareció una noche de tormenta, llevándose consigo a decenas de pasajeros. Nadie nunca supo exactamente qué sucedió. Los registros oficiales fueron poco claros, las investigaciones inconclusas. Era como si la misma ciudad hubiera decidido borrar ese capítulo de su memoria colectiva. Las fotografías que tomaba comenzaban a mostrar elementos que no recordaba haber capturado. Sombras en los rincones,
figuras difusas entre los árboles, reflejos en ventanas que no existían. Era como si mi cámara hubiera desarrollado vida propia, capturando fragmentos de realidades paralelas, momentos intersticiales que normalmente permanecen ocultos. Un detalle me inquietaba especialmente: en cada fotografía aparecía, casi imperceptible, un objeto que no había visto antes. Una antigua llave oxidada, siempre en un punto diferente del encuadre, como si alguien la colocara deliberadamente. La llave parecía burlarse de mi confusión, desafiándome a descifrar su misterio. María seguía esquivando mis preguntas. Ernesto parecía haberse esfumado después de nuestra conversación, como si nunca hubiera existido más que en los límites borrosos de mi memoria. La ciudad, normalmente bulliciosa, se había tornado extrañamente silenciosa. Era como si todos sus habitantes hubieran hecho un pacto de silencio, guardando un secreto que flotaba en el ambiente como una niebla espesa. Una noche, mientras revelaba mis últimos negativos, algo cambió. La imagen que emergió no era una fotografía, sino algo más. Una secuencia de momentos superpuestos, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. Vi retazos de historias, un accidente ferroviario, personas corriendo, gritos contenidos, una llave que cambiaba de mano, sombras que se movían entre los vagones. La llave. Ahora la reconocía. Estaba en mi escritorio, junto a mis fotografías. No recordaba haberla traído, pero ahí estaba, oxidada, con un grabado apenas visible que parecía brillar con luz propia en la penumbra de mi habitación. Cuando la tomé, sentí que algo había cambiado. No en mi entorno, sino en mí mismo. Como si hubiera cruzado un umbral invisible, un punto sin retorno. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una extraña anticipación, como si estuviera a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre mi percepción de la realidad. ¿Qué secretos guardaba esta ciudad? ¿Qué historias estaban esperando ser reveladas? La llave parecía pesar más de lo que su tamaño indicaba, como si cargara el peso de décadas de silencio, de historias no contadas, de misterios enterrados bajo capas de olvido. Algo me decía que esta historia estaba lejos de terminar, y que yo, sin saberlo, me había convertido en su nuevo narrador, en el vehículo a través del cual estos secretos comenzarían a manifestarse. ¿Y tú, qué harías si comenzaras a descubrir que la realidad no es lo que parece? ¿Te atreverías a seguir investigando más allá de lo comprensible, más allá de lo que tu mente puede procesar? Déjame tus comentarios, comparte tu propia experiencia y juntos desentrañemos los misterios que nos rodean. Todo comenzó con un trabajo sencillo, o al menos eso me pareció en un principio. Había aceptado ayudar a catalogar los archivos de un viejo museo en un pequeño pueblo al norte de la ciudad. El edificio, una construcción de piedra gris que parecía resistirse al paso del tiempo, albergaba décadas de historia local. Lo peculiar del trabajo era el horario. Debía realizarlo durante la noche, cuando el museo estaba cerrado al público. Llegué poco antes de las 9 de la noche y me recibió el único encargado del lugar, el señor Escalante. Era un hombre mayor, con gafas redondas y un andar lento. Me entregó un manojo de llaves y una linterna. Algunas áreas tienen problemas con la electricidad, explicó, aunque su tono de voz parecía advertir algo más. El trabajo era monótono: revisar cajas llenas de documentos, etiquetarlos y registrarlos en un sistema anticuado. Sin embargo, el ambiente del museo hacía que cada ruido pareciera amplificado. Las vitrinas con artefactos y maniquíes en trajes antiguos se alzaban como sombras inmóviles bajo la tenue luz de los pasillos. A medida que avanzaba la noche, comencé a notar cosas extrañas. Primero, estaba el sonido. Al principio pensé que era el viento que se filtraba por alguna ventana mal cerrada, pero pronto me di cuenta de que era un susurro. Era tan bajo que apenas podía distinguirlo, pero lo suficiente para erizarme la piel. Ignorándolo,
seguí trabajando, convenciéndome de que era mi imaginación. Hacia la medianoche, encontré un pasillo que no recordaba haber visto en mi recorrido inicial. Era estrecho, con paredes cubiertas de retratos antiguos. Las figuras en los cuadros tenían rostros sombríos, y sus ojos parecían seguirme mientras avanzaba. Al final del pasillo había una puerta de madera desgastada, distinta a cualquier otra en el edificio. No estaba en los planos que me habían dado. La curiosidad me ganó. Giré la perilla, pero estaba cerrada. Revisé el manojo de llaves y, tras varios intentos, una de ellas encajó. La puerta se abrió con un crujido que resonó por el pasillo vacío. Al otro lado, encontré una escalera que descendía en espiral, iluminada apenas por pequeñas lámparas de aceite incrustadas en la pared. Mi instinto me decía que no debía bajar, pero algo en mí necesitaba saber qué había allí. Cada paso que daba hacía que el aire se volviera más denso. Al llegar al fondo, me encontré en una sala circular. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, y en el centro había una mesa de piedra con un libro abierto. Las páginas estaban escritas en un idioma que no reconocía, pero las ilustraciones eran perturbadoras, figuras humanoides rodeando un círculo, con lo que parecía ser un portal en el centro. El susurro que había escuchado antes ahora era más claro. Provenía de las paredes mismas, como si las inscripciones cobraran vida. De repente, sentí que no estaba solo. Una sombra se movió al borde de mi visión. Giré rápidamente la linterna, pero no había nada. Tomé una foto del libro con mi teléfono, pensando que podría investigarlo más tarde, y decidí marcharme. Mientras subía las escaleras, los susurros se hicieron más intensos, casi como un coro que me seguía. Cerré la puerta detrás de mí y regresé al escritorio donde había estado trabajando, intentando recuperar la compostura. Intenté concentrarme en los documentos, pero mi mente no podía dejar de volver a la sala oculta. Fue entonces cuando noté algo extraño en la foto que había tomado. A primera vista, parecía igual al libro que había visto, pero había un detalle nuevo, una figura oscura de pie al fondo de la sala. No recordaba haberla visto cuando estaba allí. Un ruido fuerte interrumpió mis pensamientos. Provenía del pasillo de los retratos. Me armé de valor y tomé la linterna, avanzando con cautela. Al llegar, noté que uno de los cuadros estaba torcido. Lo enderecé, pero al hacerlo, sentí un frío intenso recorrerme. Giré para regresar, pero el pasillo parecía más largo de lo que recordaba. Las sombras se alargaban, y el susurro había vuelto, ahora más cercano. Corrí hacia la salida, pero al llegar, la puerta principal estaba cerrada. Tiré del pomo con desesperación, pero no se movía. Golpeé la puerta, llamando al señor Escalante, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Giré lentamente, y allí estaba, una figura alta, envuelta en sombras, con ojos brillantes que parecían atravesarme. No habló, pero su presencia era abrumadora. Retrocedí hasta chocar contra la puerta, y en un parpadeo, la figura desapareció. Sin embargo, algo había cambiado. El museo ahora estaba completamente oscuro, excepto por un débil resplandor que provenía del pasillo. Seguí la luz, como si no tuviera otra opción. Me llevó de vuelta a la puerta oculta. Esta vez estaba abierta, y la escalera parecía más profunda. Contra todo instinto, descendí una vez más. La sala circular estaba diferente, las inscripciones brillaban, y el libro ahora estaba cerrado. En su lugar, había una llave. Cuando la tomé, el suelo comenzó a temblar. Las paredes parecían moverse, y el susurro se convirtió en un grito ensordecedor. Corrí de regreso por la escalera, con el eco de los gritos persiguiéndome. Al llegar a la puerta, la cerré de golpe y la aseguré con la llave que acababa de encontrar. El museo estaba en silencio. El susurro había cesado, pero algo me decía que no estaba solo.
Encontré la salida abierta y corrí hacia mi auto, dejando atrás el edificio. Al día siguiente, intenté hablar con el señor Escalante, pero nadie lo conocía. Según los registros del museo, no había empleado con ese nombre. Intrigado, revisé las fotos que había tomado, pero todas estaban en blanco, excepto una, la del libro. La figura oscura seguía allí, y esta vez parecía estar más cerca. Desde entonces, he soñado con la sala oculta. Cada noche desciendo las escaleras, y cada vez, la figura está más cerca del libro. No sé qué ocurrirá cuando llegue, pero temo que pronto lo descubriré. Si estás disfrutando estas historias, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas. Comparte este video con tus amigos y ayudemos juntos a que más personas descubran estos relatos inquietantes. Todo comenzó con una invitación inesperada. Era un sobre antiguo, sellado con lacre rojo, que encontré deslizándose bajo mi puerta una mañana. Reunión en el Faro del Silencio. Llegué antes del alba. Firmado, LV. No conocía a nadie con esas iniciales, pero lo que más me intrigó fue el lugar. El Faro del Silencio había sido abandonado por décadas, y llegar allí no era tarea fácil. La curiosidad pudo más que la prudencia. Esa misma noche, después de empacar una linterna y una libreta, conduje por un camino serpenteante que bordeaba el acantilado. La tormenta que amenazaba con estallar hacía que cada curva fuera más peligrosa. Finalmente, el faro apareció a la distancia, su silueta oscura destacándose contra el cielo nublado. No emitía ninguna luz, pero había algo en su presencia que me hacía sentir observado. Aparqué mi coche al final del camino y seguí a pie. La senda hacia el faro estaba invadida por maleza y piedras sueltas. El viento gélido traía consigo el sonido del mar chocando contra las rocas, acompañado de un murmullo apenas audible que no lograba identificar. Al llegar a la puerta principal, encontré una llave oxidada colgando de un clavo incrustado en la madera. Giré el pomo y entré. El interior olía a sal y moho. La luz de mi linterna iluminaba escaleras de caracol que subían hacia la cima, pero también noté algo extraño en el suelo, huellas frescas en el polvo, como si alguien más hubiese pasado por allí recientemente. Mi corazón latió con fuerza. Aún así, decidí seguir adelante. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el crujido de la madera bajo mis pies. Cada paso resonaba en el vacío del faro. Al llegar a la sala de la linterna, una figura encapuchada estaba de espaldas a mí, mirando hacia el océano a través de los ventanales agrietados. En el centro de la habitación había una mesa redonda con varios objetos dispuestos, un reloj de arena, un mapa antiguo y una vela negra encendida. «Llegaste justo a tiempo», dijo una voz profunda y calmada. La figura se giró lentamente, dejando ver un rostro pálido y envejecido, con ojos que parecían brillar en la penumbra. «Soy LV, pero seguro tienes muchas preguntas». Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Finalmente logré preguntar, ¿por qué estoy aquí? «Has sido elegido para ser testigo de algo que pocos entienden», respondió, colocando su mano sobre el mapa. «Este faro no es solo una guía para los barcos, es una puerta entre dos mundos. Cada ciertos años, cuando las estrellas se alinean, debemos asegurarnos de que permanezca cerrada». Mi incredulidad debió ser evidente, porque LV sonrió levemente y añadió, «Puedes irte ahora, si lo deseas. Pero si decides quedarte, serás parte de algo mucho más grande de lo que imaginas». Contra todo instinto, me quedé. LV comenzó a explicarme que el reloj de arena representaba el tiempo que quedaba antes de que ellos intentaran cruzar. Nunca especificó quiénes eran ellos, pero su tono me dejó claro que no eran humanos. También mencionó que el mapa marcaba lugares similares al faro, puntos donde la realidad era más débil y los límites entre mundos podían romperse. Mientras hablaba, el viento afuera se intensificó.
La vela negra parpadeó, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. De repente, un sonido gutural resonó desde las profundidades del faro. Algo estaba subiendo por las escaleras. Es demasiado pronto, murmuró LV, su rostro ahora visiblemente tenso. Debemos actuar rápido. Me entregó la vela y me indicó que la sostuviera firme mientras él colocaba el reloj de arena en el centro del mapa. No importa lo que pase, no dejes que la vela se apague, ordenó. Las escaleras crujieron bajo un peso que no podía ver. Sentía una presencia densa y opresiva llenando el aire. El reloj de arena comenzó a girar por sí solo, y la llama de la vela cambió de negro a un azul profundo. LV comenzó a recitar algo en un idioma que nunca había escuchado, una mezcla de susurros y gritos que parecían resonar en mi mente. Entonces lo vi. Una sombra gigantesca se alzó al pie de las escaleras, sus extremidades deformes y alargadas retorciéndose como si buscara algo. No tenía rostro, pero sentía su mirada fija en mí. Intenté mantener la vela estable, pero el miedo hacía que mis manos temblaran. Concéntrate, gritó LV, está intentando romper la protección. La sombra avanzó lentamente, y cada paso que daba parecía drenar la energía de la habitación. La luz de la vela era lo único que impedía que se acercara más. Entonces, sin previo aviso, la llama se debilitó. Un viento helado recorrió el faro, casi apagándola por completo. LV dejó de recitar y corrió hacia mí. Debemos reforzar el sello, dijo, apuntando al reloj de arena. Gíralo, rápido. Con manos temblorosas, obedecí. Al hacerlo, un destello de luz azul llenó la habitación, y la sombra soltó un chillido agudo antes de retroceder. El reloj de arena se detuvo, y la vela recobró su intensidad original. El silencio volvió, pero la habitación ahora se sentía diferente, como si algo hubiera cambiado. LV suspiró aliviado. Por esta vez hemos ganado. Pero esto no termina aquí. Me miró fijamente y colocó una mano en mi hombro. Eres parte de esto ahora. Te buscaré cuando sea el momento. Antes de que pudiera responder, todo comenzó a desvanecerse. El faro, la mesa, incluso LV, parecían disolverse en el aire. Me desperté al amanecer en mi coche, estacionado al borde del acantilado. En el asiento del copiloto había un mapa antiguo y una vela negra apagada. Desde entonces, he sentido algo observándome, una presencia que no puedo explicar. Y cada noche, al mirar hacia el horizonte, veo el destello de un faro que juraría que está abandonado. Pero ahora sé que no lo está. Todo comenzó con una llamada que jamás debí responder. Eran las 2:47 de la madrugada, y el sonido insistente del teléfono me arrancó del sueño. Al principio, pensé que era una equivocación, pero algo en el tono de aquel extraño mensaje me despertó por completo. ¿Eres tú? Por favor, ven. Estoy en la colina junto al faro. Hay algo que debes ver. La voz sonaba agitada, casi desesperada. Intenté preguntar quién era, pero la llamada se cortó abruptamente. Permanecí sentado en la cama, con el teléfono en la mano, sintiendo una creciente sensación de inquietud. Algo en esas palabras, en ese tono, me dejó paralizado. La colina junto al faro, hacía años que no pensaba en ese lugar. Cuando era niño, solía explorar esas colinas con mis amigos. Recuerdo las historias que nos contaban los ancianos del pueblo, sobre cómo la niebla que envolvía el faro al anochecer era un portal hacia algo que nadie lograba explicar. Claro, de pequeños lo tomábamos como simples cuentos para asustarnos, pero ahora, con esa llamada misteriosa, los viejos relatos regresaron con una fuerza que me erizó la piel. No pude resistir la curiosidad. Me vestí con lo primero que encontré, tomé una linterna y salí de casa. Las calles estaban desiertas, iluminadas solo por el débil resplandor de las farolas.
Cuando llegué al camino que llevaba al faro, la niebla ya empezaba a espesarse. Parecía viva, moviéndose en remolinos que danzaban en torno a mis pies. El frío era casi insoportable, pero continué avanzando. El faro, una estructura vieja y desgastada, se erguía en la distancia. Su luz giratoria apenas lograba perforar la niebla, y el aire estaba cargado de un silencio que hacía que cada paso mío sonara como un trueno. Llegué a la base de la colina, pero no había nadie. Solo el faro y la densa niebla que me rodeaban. Entonces lo escuché, un murmullo suave que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Apagué la linterna para intentar identificar la fuente del sonido. Fue entonces cuando vi la silueta. Estaba a unos metros de distancia, inmóvil, observándome desde la neblina. «Hola», pregunté, pero no obtuve respuesta. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí. Retrocedí instintivamente, pero tropecé y caí al suelo. Cuando levanté la vista, la figura ya no estaba. Un sudor frío recorrió mi espalda. Me levanté deprisa y, con la linterna temblando en mi mano, seguí el sendero hacia el faro. Los murmullos no cesaban, y la sensación de ser observado se intensificaba con cada paso. Al llegar a la entrada del faro, encontré la puerta entreabierta. Dudé un momento antes de empujarla, pero algo me obligó a seguir adelante. El interior estaba cubierto de polvo y moho. Una escalera de caracol ascendía hacia la cima, y una débil luz parpadeaba en lo alto. Comencé a subir, sintiendo que las sombras se alargaban a mi alrededor. Cada crujido de la madera bajo mis pies parecía amplificarse en el silencio. Cuando finalmente llegué a la sala de la lámpara, me detuve en seco. Había una mujer de espaldas, mirando hacia la ventana. Su cabello oscuro y enmarañado caía hasta su cintura, y su figura parecía casi transparente bajo la tenue luz. «¿Eres tú quien llamó?», pregunté con voz temblorosa. La mujer giró lentamente la cabeza, pero lo que vi no era un rostro humano. Sus ojos eran abismos oscuros, y su boca se movía sin emitir sonido alguno. Antes de que pudiera reaccionar, señaló hacia la ventana. Miré instintivamente, y lo que vi me dejó sin aliento. La niebla había tomado una forma imposible. Se movía como un torrente, formando figuras humanas que danzaban y se retorcían en el aire. Podía escuchar susurros, gritos lejanos, como si 1000 voces intentaran escapar de aquel torbellino etéreo. Una de las figuras se detuvo y me miró directamente. Su rostro era el mío. Retrocedí, tropezando con el borde de la lámpara. Cuando me giré para buscar a la mujer, ella ya no estaba. En su lugar, había un objeto en el suelo, un reloj antiguo, de bolsillo, con las manecillas girando en sentido contrario. Lo tomé, aunque no sabía por qué, y salí corriendo del faro. Mientras descendía por la colina, la niebla parecía seguirme, susurrando mi nombre. El reloj en mi mano emitía un calor extraño, casi quemándome. Cuando finalmente llegué a mi auto, la niebla se detuvo en seco, como si una barrera invisible la mantuviera alejada. Esa noche no pude dormir. El reloj ahora estaba quieto, pero algo en él me perturbaba profundamente. Intenté buscar respuestas al día siguiente, pero nadie recordaba haberme llamado. Más inquietante aún, el número de teléfono de donde provenía la llamada no existía. Decidí investigar más sobre el faro y la colina. Descubrí que, siglos atrás, el lugar había sido un punto de encuentro para una secta que creía en la conexión entre nuestro mundo y el otro lado. Según los registros, realizaban rituales para comunicarse con los ecos, entidades atrapadas entre dimensiones. El faro, decían, era un punto clave donde las barreras eran más delgadas. Desde esa noche, los ecos no me han dejado. Escucho susurros en los espejos, veo sombras moviéndose al borde de mi visión. El reloj, aunque guardado en un cajón, sigue funcionando, marcando una hora que no pertenece a este mundo. Ahora entiendo por qué me llamaron.
No fue una coincidencia. Yo era parte del plan. Y cada día, la niebla parece acercarse más a mi puerta. Si alguna vez recibes una llamada en medio de la noche, una que te invite a un lugar olvidado por el tiempo, mi único consejo es este: no contestes. A veces, pienso que ciertas decisiones cambian el rumbo de nuestras vidas de maneras que no podemos prever. Mi historia comienza en un pueblo olvidado, escondido entre montañas que parecían susurrar secretos al viento. Había llegado ahí por recomendación de un amigo, un fotógrafo obsesionado con encontrar escenarios únicos. Tienes que ir, Mara. Ese lugar tiene algo distinto. Las fotos no le hacen justicia, me dijo mientras me mostraba una imagen borrosa de un lago rodeado de árboles torcidos. La carretera que conducía al pueblo estaba apenas marcada, y mi coche temblaba con cada bache. Cuando finalmente llegué, la sensación de aislamiento era abrumadora. Las casas, construidas con madera envejecida, se alineaban en calles cubiertas de maleza. Apenas vi a unas pocas personas. Todas evitaban mi mirada, como si no quisieran que estuviera allí. Me hospedé en la única posada disponible. La dueña, una mujer mayor con ojos hundidos, me entregó las llaves sin decir una palabra. La habitación era sencilla, con una cama de hierro y una ventana que daba a los bosques. Esa primera noche, el silencio era tan profundo que podía escuchar el latir de mi corazón. Sin embargo, algo más se colaba entre el silencio, un murmullo lejano, como un canto apagado que parecía provenir del bosque. A la mañana siguiente, decidí explorar. Con mi cámara en mano, me adentré en los senderos que serpenteaban entre los árboles. El aire estaba cargado de humedad y la niebla se aferraba al suelo, creando la sensación de que estaba caminando sobre un sueño. Cada paso resonaba en el suelo mojado, y a medida que avanzaba, sentía que algo me observaba desde las sombras. El lago apareció ante mí de repente, como si el bosque lo hubiera estado ocultando a propósito. Su superficie era negra, más oscura de lo que había imaginado, y reflejaba el cielo gris con una claridad inquietante. Me acerqué a la orilla y, mientras ajustaba el enfoque de mi cámara, noté algo en el agua, una figura. Al principio, pensé que era un tronco flotando, pero cuando miré de nuevo, la figura se había movido. Era humanoide, pero demasiado alta y delgada, con extremidades que parecían alargarse más de lo normal. El corazón me dio un vuelco y retrocedí instintivamente. La figura se hundió en el agua sin hacer un solo sonido. Volví a la posada con prisa, pero no pude sacarme la imagen de la cabeza. Intenté contarle a la dueña lo que había visto, pero cuando mencioné el lago, su expresión cambió drásticamente. No vuelva ahí, dijo con una voz seca. Luego, se giró y desapareció por un pasillo sin darme oportunidad de hacer más preguntas. Esa noche, el murmullo en el bosque se hizo más fuerte. Me asomé por la ventana, pero la niebla cubría todo. Justo cuando estaba por cerrar las cortinas, vi una sombra cruzar rápidamente entre los árboles. Algo en su movimiento era antinatural, casi como si no estuviera caminando, sino deslizándose. Cerré la ventana de golpe y me obligué a dormir. A la mañana siguiente, la curiosidad me ganó. Regresé al lago, esta vez con más cuidado. Mientras rodeaba la orilla, encontré una pequeña cabaña oculta entre los árboles. Estaba hecha de madera vieja y tenía ventanas cubiertas con tablas. La puerta estaba entreabierta. Contra mi mejor juicio, entré. El interior estaba lleno de cuadernos apilados, todos cubiertos de polvo. Abrí uno al azar y descubrí dibujos que me helaron la sangre. Representaban figuras delgadas y alargadas, similares a la que había visto en el lago. Había notas también, pero estaban escritas en un idioma que no reconocía. En una esquina del cuaderno, había un dibujo del lago, y junto a él, una palabra que sí entendí: puerta. De repente, escuché un crujido proveniente de afuera.
Me asomé por una rendija y vi a alguien de pie junto al lago. Era una mujer, vestida con ropa antigua, como de otra época. Su cabello oscuro caía sobre su rostro y parecía estar susurrándole algo al agua. Sin pensarlo, tomé una fotografía, pero el clic de la cámara hizo que se girara hacia mí. Sus ojos eran completamente negros. Corrí de regreso al pueblo sin mirar atrás. Cuando llegué a la posada, encontré mi habitación revuelta. Mis cosas estaban esparcidas por el suelo y mi cámara había desaparecido. Fui a buscar a la dueña, pero no estaba. El lugar parecía vacío. Decidí irme de inmediato. Mientras conducía por la carretera llena de baches, vi algo en el retrovisor que hizo que mi sangre se helara. La mujer del lago estaba parada en el medio del camino, mirándome fijamente. No frené. Cuando llegué a casa, intenté olvidar lo que había pasado. Pero las noches se volvieron insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura en el agua y los ojos negros de la mujer. Una semana después, recibí un paquete sin remitente. Dentro estaba mi cámara. Revisé las fotos y todas estaban borrosas, excepto una, la mujer del lago, mirándome desde la orilla con una sonrisa siniestra. Desde entonces, he evitado mirar cualquier cuerpo de agua. Pero anoche, mientras intentaba dormir, escuché un murmullo familiar. Cuando abrí los ojos, mi habitación estaba llena de niebla, y al pie de mi cama estaba ella. Su sonrisa era lo último que vi antes de que todo se volviera oscuridad. No fue la tormenta lo que me hizo tomar la decisión de caminar por el sendero solitario esa noche, sino algo mucho más extraño que no pude comprender. Había llegado a la ciudad buscando respuestas, pero lo único que encontré fue un misterio que se desarrollaba a cada paso. La ciudad en la que me encontraba era antigua, pero no en el sentido romántico de lo histórico, sino más bien en una forma olvidada por el tiempo. Las calles estrechas, empedradas y rodeadas por edificios que parecían al borde de colapsar daban la sensación de que todo allí estaba atrapado en un estado de abandono. A pesar de la tormenta que había comenzado a caer con fuerza, las calles seguían vacías. Nadie parecía moverse y el único sonido era el retumbar lejano de truenos. Había llegado para asistir a una reunión con un hombre que, según me dijeron, conocía las respuestas a las preguntas que no me atrevía a hacer. Mi mente estaba llena de dudas y preguntas sin resolver, pero la hora había pasado y el hombre no aparecía. En lugar de darme por vencido y regresar al hotel, decidí caminar bajo la lluvia, esperando tal vez encontrar algo más. Algo que me ayudara a entender por qué me sentía como si estuviera observando una película, como si todo fuera una ilusión. Me encontré caminando por una calle lateral, empapado hasta los huesos, cuando vi una figura al final de la calle. Una silueta que no había visto antes, pero que parecía tener una extraña familiaridad. Al principio, creí que podría haber sido alguna persona más, un transeúnte como yo. Pero mientras me acercaba, algo me detuvo. La figura estaba inmóvil, mirando hacia el fondo del callejón, como si esperara que alguien más apareciera. Me acerqué lentamente, el sonido de mis pasos ahogado por el ruido de la tormenta. De repente, la figura se giró hacia mí, y aunque la luz era escasa, pude ver su rostro, un hombre mayor, con arrugas profundas, cabello largo y despeinado, pero lo más desconcertante era la mirada que tenía. Sus ojos no mostraban miedo ni sorpresa. Estaban vacíos, como si no tuviera conciencia de mi presencia, como si no me viera en absoluto. ¿Quién eres?, le pregunté, sin saber qué más decir. No respondió. Su cabeza se movió lentamente hacia el fondo de la calle, y fue entonces cuando lo noté, un sendero entre los árboles que, antes, parecía estar cubierto por la niebla. Pero ahora, la niebla había comenzado a disiparse, revelando un camino solitario y oscuro, justo donde el hombre había mirado. Sentí una presión en el aire, como si el lugar en sí estuviera esperando algo.
Un silencio profundo llenaba el espacio. Sin decir palabra alguna, el hombre comenzó a caminar hacia el sendero. No lo seguí inmediatamente, pero algo dentro de mí me instó a hacerlo. Algo que no podía identificar, pero que parecía estar por encima de mi propia voluntad. ¿Alguna vez has tenido esa sensación? La de que todo lo que haces, aunque parezca una elección, ya está determinado por algo más grande, más allá de ti. No estaba seguro de lo que me esperaba, pero decidí seguirlo. La niebla, espesa y pegajosa, se volvió más densa a medida que avanzaba. El aire estaba frío y la oscuridad era absoluta, salvo por la débil luz de la linterna del hombre que me guiaba a través del caos de la niebla. A pesar de estar tan cerca de él, no lograba escuchar sus pasos. Mi respiración se volvía más difícil con cada paso que daba, como si el aire se volviera más denso. El sendero parecía interminable, y las sombras de los árboles se alargaban extrañamente, como si estuvieran siguiendo nuestra marcha. En un momento, tuve la sensación de que algo nos observaba, algo más allá de los árboles, algo que no debería estar allí. Miré hacia atrás y vi que la luz de la ciudad, tan cercana antes, ya no se veía. El único sonido era el crujir de las hojas bajo mis pies y el eco de mi respiración. ¿Por qué estamos aquí?, le pregunté al hombre, aunque no esperaba respuesta. Finalmente, él se detuvo frente a un pequeño claro, donde la niebla parecía haberse abierto un poco. Allí, en medio del claro, había una figura. Una figura extraña, que no pertenecía al lugar. Estaba agachada, casi como si estuviera buscando algo en el suelo. Me acerqué con cautela, el corazón acelerado. La figura no se movió al principio, pero cuando estuve lo suficientemente cerca, levantó la cabeza. Era una mujer, pero su rostro no era humano. Tenía unos ojos oscuros, sin iris ni pupilas, completamente negros, y su piel era tan pálida que parecía casi translúcida. ¿Qué es esto?, susurré, temblando, pero no pude apartar la vista. El hombre no respondió. En lugar de eso, comenzó a retroceder lentamente, desapareciendo en la niebla. Me quedé allí, observando a la mujer, sintiendo una extraña compulsión de quedarme. La figura de la mujer levantó una mano, señalando hacia el fondo del claro. A lo lejos, pude ver lo que parecía un edificio, o más bien una estructura antigua, casi desmoronada, que no había notado antes. «Ve, allá», dijo la mujer con una voz que no sonaba humana, pero que sonaba terriblemente familiar. Cada fibra de mi ser me gritaba que no debía seguir. Pero algo en mi interior me empujaba hacia ese edificio. No pude resistirme. El deseo de conocer lo que estaba pasando se volvió más fuerte que cualquier miedo. Me alejé de la mujer, sin mirarla de nuevo, y me dirigí hacia la estructura. No sé por qué, pero sentí que ese era el lugar donde encontraría las respuestas que había estado buscando. Tal vez no las que quería, pero las que necesitaba. Y a medida que me acercaba, el aire se volvía aún más pesado, como si la misma tierra estuviera tratando de retenerme. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Te quedarías en ese claro o seguirías el camino hacia lo desconocido? Llegué a la puerta del edificio, que parecía más antigua de lo que cualquier construcción en esa ciudad debería ser. La empujé suavemente, y la puerta cedió, revelando una oscuridad impenetrable al otro lado. Un silencio profundo llenaba el aire, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. El misterio que se tejía a mi alrededor era profundo y la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Sin embargo, en el momento en que cruzó el umbral, supe que no había vuelta atrás. ¿Qué se encontraba allí, en la oscuridad? Las respuestas seguían escapando de mi mente, pero algo me decía que las encontraría, o tal vez nunca las comprendería. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué sucedió realmente aquella noche? ¿Era todo parte de una ilusión, o había algo más allá de lo que pudimos ver? Nunca había creído en lo inexplicable.
Las leyendas y mitos de mi pueblo siempre parecían ser solo eso, cuentos para asustar a los niños. Pero una tarde, al borde de un pequeño lago, todo cambió. Desde ese momento, supe que las historias que se contaban, esas que todos consideraban simples supersticiones, eran mucho más reales de lo que había imaginado. La tarde comenzó como cualquier otra. El cielo estaba gris, nublado, y el aire fresco soplaba suavemente a través de los árboles que rodeaban el lago. Me encontraba con mi amiga Marta, caminando por el borde de ese mismo lago donde habíamos estado muchas veces antes. No había nada en particular que nos trajera allí esa vez, solo un paseo para desconectar de la rutina diaria. Pero había algo en el aire, algo que me hacía sentir incómodo, como si el paisaje mismo estuviera esperando algo. El agua del lago era tranquila, tan tranquila que reflejaba perfectamente el cielo nublado, como si fuera un espejo gigantesco. Caminábamos en silencio, el sonido de nuestros pasos sobre la tierra mojada era el único que se escuchaba, hasta que Marta, como si hubiera leído mis pensamientos, rompió el silencio. ¿Te has fijado en el agua?, me preguntó. La miré, confundido. ¿El agua? Está tranquila, ¿por qué? Es raro, no se ve bien, dijo, señalando con su dedo hacia el centro del lago. Seguí su mirada, por un instante, no entendí lo que quería decir. El agua parecía normal, hasta que me fijé más de cerca. En el centro del lago, donde la superficie estaba más quieta, algo no encajaba. Como si la imagen reflejada de los árboles y el cielo se distorsionara, deformándose en formas extrañas que no pertenecían a la realidad. Es como si no fuera el mismo lago, murmuré, apenas audible. Marta asintió, pero no dijo nada más. En lugar de sentirse preocupada, su expresión mostraba una mezcla de fascinación y curiosidad. Yo, en cambio, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Había algo en esa agua que no estaba bien, algo que no podía entender, pero que no podía ignorar. Voy a acercarme, dije, impulsado por una extraña necesidad de descubrir qué estaba pasando. Marta me miró con los ojos entrecerrados. ¿Seguro? No es buena idea. No me gusta ese lugar. Pero ya no la escuchaba. Me sentía atraído, como si la misma agua estuviera llamándome. Caminé hasta la orilla, donde el agua, aún tranquila, reflejaba mi rostro. Pero a medida que me agachaba para observar mejor, algo cambió. Mi reflejo, que debería ser una imagen clara, comenzó a distorsionarse. Mis ojos, por un segundo, se volvieron oscuros, vacíos. La imagen que veía no era la mía. El reflejo parecía tener vida propia, como si algo más, algo extraño, estuviera dentro de esa superficie. Me quedé allí, mirando, incapaz de apartar la vista. El reflejo comenzó a sonreír, pero no de la misma manera que yo. Era una sonrisa grotesca, que no correspondía a mi propio rostro. Unos segundos después, el reflejo comenzó a moverse de manera independiente, como si tuviera una voluntad propia. Aunque yo permanecía inmóvil, vi cómo mi reflejo levantaba la mano, moviéndola lentamente hacia mí, como si quisiera salir del agua. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho, pero no pude apartar la mirada. La mano de mi reflejo continuaba acercándose más, lentamente, hasta que, en un movimiento rápido, trató de alcanzarme. Y justo cuando pensaba que mi reflejo iba a salir del agua, algo me hizo retroceder, algo que rompió la conexión entre nosotros. Marta me llamó, su voz tensa y alarmada. «Gilberto, ven aquí ahora mismo». Me levanté de golpe, dando un paso atrás y tropezando con las piedras resbaladizas de la orilla. No podía entender lo que acababa de ver. Miré el agua nuevamente, pero ahora estaba tranquila, completamente normal. El reflejo del cielo y los árboles regresó a la normalidad, sin rastro de lo que había ocurrido. «¿Qué pasó?», me preguntó Marta, su rostro pálido y preocupado.
¿Te encontraste con algo? No supe qué decir. Mi mente estaba tan confundida que no podía articular una respuesta coherente. No quería que ella también se sintiera aterrada, pero la verdad es que yo no entendía lo que había sucedido. Todo parecía haber sido una ilusión, pero la sensación de que algo oscuro seguía presente era demasiado fuerte como para ignorarla. Creo que me mareé, le dije finalmente, sin saber si me lo creía a mí mismo. Vamos, regresemos. Pero mientras caminábamos de vuelta por el sendero que llevaba al pueblo, no pude dejar de sentir que algo estaba mal. Como si nos estuviera siguiendo. Unos pasos, leves pero nítidos, comenzaban a sonar detrás de nosotros, distantes pero inconfundibles. Cada vez que miraba hacia atrás, no veía a nadie, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Cuando finalmente llegamos al pueblo, la sensación de inquietud no se desvaneció. Esa noche, al acostarme en mi cama, algo me hizo abrir los ojos en medio de la oscuridad. Algo no estaba bien. En la ventana, en el reflejo de la luna, pude ver mi rostro. Pero no era mi rostro. Estaba sonriendo, y esa sonrisa era la misma que había visto en el agua. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese reflejo, esa sonrisa extraña que no era mía. Y me preguntaba, ¿realmente era yo quien estaba mirando desde el otro lado del vidrio? ¿Qué piensas tú? ¿Qué sucedió esa tarde junto al lago? ¿Era todo producto de mi mente o había algo más, algo que aún no entendemos? Hace unos años, tomé la decisión de mudarme a una ciudad pequeña, alejada del bullicio y del estrés. Quería encontrar un lugar tranquilo, donde pudiera concentrarme en mi trabajo, lejos de las distracciones. Al principio, todo parecía perfecto, calles vacías, un vecindario silencioso y un aire fresco que traía consigo el aroma de la naturaleza. Sin embargo, algo estaba mal, aunque no supe qué era exactamente en ese momento. Mi casa estaba situada en una calle poco transitada, con árboles altos que formaban una especie de túnel verde sobre la carretera. La vivienda era antigua, de esas que parecían sacadas de una película de los años 50. Las paredes crujían con el viento, y las ventanas, aunque grandes, parecían estar siempre empañadas, como si alguien hubiera estado mirando desde adentro. Al principio, traté de ignorar los pequeños detalles extraños. Las luces que parpadeaban sin razón aparente, los pasos que escuchaba por la casa cuando sabía que estaba solo, y las sombras que se deslizaban por el pasillo al final del día. Pensaba que todo era producto de mi mente, que la soledad me estaba afectando más de lo que imaginaba. Un día, decidí salir a caminar por el vecindario. La niebla había cubierto la ciudad, y la atmósfera era densa, como si el mundo entero estuviera apagado, esperando algo. Mientras caminaba por la calle, noté algo extraño en la esquina. Un hombre estaba de pie bajo la luz tenue de un farol, con el rostro oculto en las sombras. No era una figura que perteneciera a esa calle tan tranquila. Me detuve un momento, observando, tratando de hacerme una idea de quién podía ser. Sin embargo, el hombre no se movió ni hizo ningún sonido. Estaba allí, como si no le importara que alguien lo estuviera mirando. Fue un instante de incomodidad, pero decidí seguir mi camino, pensando que tal vez era un vecino curioso o un transeúnte. La siguiente noche, mientras estaba acostado en mi cama, escuché algo que me despertó, pasos. No eran los pasos de un animal ni del viento. Eran pasos humanos, lentos y pesados, como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Me levanté de la cama, el corazón latiendo con fuerza. No había nadie en la casa, pero los pasos seguían. Me armé de valor y salí de mi habitación, decidido a investigar. Pero al asomarme al pasillo, lo único que vi fue la sombra de algo que se deslizaba de un lado a otro. Era como si una figura invisible estuviera moviéndose, con pasos suaves y calculados, siguiendo un patrón extraño.
Mi primera reacción fue correr hacia la puerta, pero algo me detuvo. La figura, la sombra que caminaba, parecía girar hacia mí, como si me estuviera esperando. Un escalofrío recorrió mi espalda. Quise gritar, pero no podía. La presencia que sentía era tan abrumadora, que no pude moverme. En ese instante, la figura desapareció, pero los pasos siguieron, moviéndose lentamente en dirección a mi habitación. Cuando finalmente me atreví a mirar, vi algo que no podía entender. Sobre el suelo, cerca de la puerta, había huellas mojadas. ¿Cómo podían estar allí? Si había nevado horas antes, ¿de dónde venía esa humedad? Me agaché para tocarlas, y el contacto me heló la piel. Eran frías y no se desvanecían con el paso del tiempo. Parecían recientes, como si alguien las hubiera dejado momentos antes. Esa noche no pude dormir, pero al día siguiente, traté de olvidar lo sucedido. Sin embargo, la sensación de ser observado no me dejaba en paz. Los días siguientes fueron iguales. Escuchaba pasos, veía sombras que se movían a través de las paredes, y cada vez que me asomaba por la ventana, podía ver a la misma figura bajo el farol en la esquina. Siempre en el mismo lugar, a la misma hora. Lo más desconcertante era que la gente del vecindario no parecía notar nada. Cada vez que mencionaba a alguien la extraña figura o las huellas mojadas, me miraban como si estuviera perdiendo la cabeza. Nadie más veía lo que yo veía. Nadie más escuchaba lo que yo escuchaba. Con el paso de las semanas, la presencia se hacía más evidente, más cercana. Durante la noche, sentía que algo me observaba desde la esquina oscura de mi habitación. A veces, incluso escuchaba susurros bajos, como si alguien me hablara, pero al girarme, no había nadie allí. Ya no sabía si mi mente me jugaba una mala pasada o si realmente había algo extraño en esa casa. Finalmente, una noche decidí que no podía seguir así. Tomé una linterna, un par de guantes y un abrigo, y salí al jardín. El aire estaba frío, pero no era eso lo que me ponía los pelos de punta. Algo en el fondo de mi ser sabía que debía enfrentarme a lo que me estaba persiguiendo, sin importar el costo. Caminé por el sendero, entre los árboles, hasta llegar al mismo farol donde siempre había visto a la figura. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. La figura estaba allí, de pie, mirando hacia mí, pero había algo más, algo diferente. En sus ojos, podía ver reflejada mi propia imagen, como si estuviera viéndome desde otro tiempo, otro lugar. El hombre no dijo una palabra, pero su presencia era tan palpable que me sentí incapaz de moverme. De repente, la sombra se desvaneció, y todo quedó en silencio. La niebla se disolvió lentamente, y el farol dejó de parpadear. Pero cuando regresé a mi casa, supe que algo había cambiado. Los pasos seguían en mi casa, las huellas mojadas estaban nuevamente sobre el suelo, y la sensación de que alguien me observaba nunca me dejó. Esa figura, esa sombra que camina, todavía está allí, en el borde de mi mente, acechando en la oscuridad, esperando el momento adecuado para dar un paso más cerca de mí. Y ahora, la pregunta es, ¿qué harías tú si supieras que hay algo esperándote en la sombra? Decidí pasar unos días fuera de la ciudad, alejarme del ruido y la rutina diaria. Mi destino fue un pequeño pueblo en el campo que había encontrado en una antigua guía de viajes. No era un lugar turístico, y eso fue lo que más me atrajo. Solo había unas pocas casas dispersas, un par de tiendas y una iglesia vieja en el centro del pueblo. Todo parecía tan tranquilo, casi irreal. Al principio, me sentí como si hubiera llegado al lugar perfecto para desconectar. El viaje en coche fue largo, y cuando llegué ya era tarde. Las calles estaban vacías, y las luces de las farolas parpadeaban débilmente, como si estuvieran a punto de apagarse por completo. Estacioné mi coche frente a la pequeña posada donde me alojaría. La señora que me recibió tenía una sonrisa cálida,
pero algo en sus ojos me dio la impresión de que estaba escondiendo algo. Fue solo una fracción de segundo, pero lo noté. Me mostró mi habitación, que tenía una ventana que daba a la plaza principal del pueblo. Desde allí, podía ver la iglesia con su campanario alto y oscuro, y el antiguo reloj que, por alguna razón, no parecía moverse. Había algo extraño en todo el lugar, pero no podía poner el dedo exactamente sobre qué era. Decidí no pensar demasiado en ello y me acomodé en la cama. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché algo. No era el crujir de la madera o el viento que entraba por la ventana. Era un eco lejano, como si alguien estuviera hablando o susurrando en la distancia. Me levanté, desconcertado, y me asomé a la ventana. Vi las luces apagadas de las casas vecinas y la figura de la iglesia en la oscuridad, pero no había nadie a la vista. El sonido persistió, como un murmullo que se alejaba en la noche. Al día siguiente, decidí explorar el pueblo. Lo que más me llamó la atención fueron los ecos. Cada vez que hablaba o hacía algún sonido, parecía rebotar en las calles vacías, resonando de manera extraña. Incluso el viento parecía tener un eco. Pregunté a algunos de los pocos habitantes que encontré sobre eso, pero todos me miraron con desconfianza y cambiaron de tema rápidamente. Nadie quería hablar de los ecos. En la tienda del pueblo, conocí a un hombre mayor que parecía saber más. Su nombre era Ramón, y, aunque al principio fue reacio a hablar, después de un rato me contó una historia que me dejó helado. Este pueblo tiene una maldición, me dijo, mirando hacia los lados como si temiera ser escuchado. Hace muchos años hubo un accidente. Un tren se descarriló cerca de aquí y murieron muchas personas. Desde entonces, los ecos comenzaron. Al principio, eran solo sonidos lejanos, como si las voces de los muertos se quedaran atrapadas en las calles. Pero con el tiempo, los ecos se volvieron más extraños, más cercanos. Ahora, si uno escucha con atención, puede oír voces que llaman tu nombre. Mi piel se erizó al escuchar sus palabras. Pensé que era una superstición, algo que los aldeanos contaban para explicar lo inexplicable. Pero a medida que caminaba por el pueblo esa tarde, comencé a notar algo aún más perturbador. Los ecos no solo se limitaban a los sonidos normales. En algunas calles, podía escuchar susurros que no venían de mí. Voces distorsionadas, como si alguien estuviera hablando detrás de mí, pero no había nadie allí. Poco después de hablar con Ramón, un joven del pueblo me invitó a unirme a ellos para la cena. Acepté, aunque me sentía un poco incómodo. Durante la comida, todos parecían distraídos, como si estuvieran esperando algo, pero nadie mencionaba el asunto de los ecos. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. En el silencio que siguió a una conversación, una voz susurró mi nombre. No era una voz humana, sino algo más profundo, como si viniera de las entrañas de la tierra misma. Me levanté de golpe, mirando a todos a mi alrededor, pero nadie parecía haberse dado cuenta. Intenté hacer una broma para aliviar el ambiente, pero me di cuenta de que nadie estaba sonriendo. Todos, sin excepción, estaban mirando hacia la ventana, como si esperaran que algo o alguien apareciera. Esa noche, decidí investigar más a fondo. Salí al pueblo después de que todos se retiraron a sus casas. El aire estaba denso, y los ecos se multiplicaban con cada paso que daba. Me dirigí a la iglesia, el lugar que parecía ser el centro de todo. Las puertas estaban entreabiertas, y aunque no soy una persona religiosa, algo me empujó a entrar. Dentro, todo estaba en completo silencio, pero los ecos eran más fuertes. Podía escuchar las voces, las mismas voces que había oído en la tienda, ahora mucho más claras. Me acerqué al altar, y lo que vi me dejó sin aliento. En el suelo, justo debajo de las tablas de madera, había una grieta. De ella emanaba una luz tenue, un brillo azulado que parecía provenir de lo más profundo del pueblo. Las voces aumentaron en intensidad, llamándome.
suplicándome que me acercara. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. Los ecos no solo eran los susurros de las personas muertas. Era algo más antiguo, algo que habitaba en las profundidades de la tierra, esperando a ser liberado. Los ecos eran el sonido de ese ser esperando a que alguien, como yo, se acercara demasiado. De repente, la puerta de la iglesia se cerró violentamente. Me giré, pero ya era demasiado tarde. Estaba atrapado. El suelo comenzó a temblar, y las voces se intensificaron, envolviéndome en una maraña de sonidos distorsionados. Sentí como algo me empujaba hacia la grieta, como si una fuerza invisible estuviera a punto de arrastrarme hacia el abismo. Los ecos eran cada vez más fuertes, más cercanos. Ahora, aquí estoy, sentado en el borde de esta grieta, escribiendo estas palabras. Nadie vendrá a buscarme, porque los ecos han comenzado a llamar a otros. El pueblo está lleno de ellos, esperando a que alguien más se acerque demasiado. Mi último susurro será el siguiente. Y si escuchas mi nombre en los ecos, no te acerques. Gracias por acompañarme hasta el final de estas historias. Si te han gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más relatos como estos. También sería genial si compartes este video con alguien que disfrute del misterio y la intriga. Nos vemos en las próximas historias.